La UCA advirtió al presidente Macri sobre la falta de protección social existente tras las medidas económicas adoptadas en los primeros 8 meses de su gestión. Pero además, en el informe, le atribuye la creación de nuevos pobres y le pide una distribución más igualitaria de los costos que está generando el ajuste. Yo soy Rodrigo Cañete y voy a hacer la reseña de la retrospectiva de Benito Laren en el Museo Fortabat. Es decir, es una retrospectiva de un artista que, digamos, no debería haber podido tener una carrera como artista, a no ser por esta glamorización de la inversión de lo bajo sobre lo alto que tuvo lugar durante los años del menemismo, como de alguna forma como crítica, pero también como afirmación del menemismo. De esto también participó, por ejemplo, Gumier Mayer en el Centro Rojas. Muchos dicen que Benito Laren tiene una carrera por error, que un grupo de artistas se lo llevaron a tono de chiste a el juez coleccionista Gustavo Bruzzone. Los coleccionistas de Benito Laren son muy especiales, es decir, si bien Benito Laren se hace llamar Eugenio, que en realidad esto está sacado de la canción de Mecano Eugenio Salvador Dalí, el coleccionista es un coleccionista que trata de glamorizar la pobreza intelectual o el estado mental de Benito Laren. Hay algo medio, hay algo de qué fenómeno que es el underdog, ¿no? El perdedor. Hay una cosa de glamorización del perdedor en Benito Laren que a mí me interesa particularmente en relación a esta muestra. Por eso se usa la palabra genio para hablar de alguien que evidentemente no lo es, con lo cual hay una inversión muy deliberada del concepto de genio. Muchos dicen que Benito Laren es un psicótico o tiene problemas mentales, con lo cual esto transformaría a su obra en lo que en Estados Unidos o en Inglaterra se llama outsider art, que es el tipo de actividad visual producto de los locos o los deficientes mentales o los excluidos del sistema del arte, pero que por alguna forma son considerados creativos. Lo cierto es que cuando uno ve esta muestra que ocupa el segundo piso del Museo Fortabat, uno termina deprimido. Hay algo deprimente, hay algo muy reiterativo, hay algo todo con brillantina, todo infantilizado. Si bien trata de estetizarse el concepto de lo lúdico, o mejor dicho, de eticizarse el concepto de lo lúdico, con el texto inicial de Claudio Ongaro, muy pobre. Dice, adentrarnos en el recorrido de esta muestra antológica de Benito Laren es abrir las puertas y surcar el cancel de aquel nudo donde lo simbólico, lo real y lo imaginario parecieran atarse y desatarse para hacernos vivenciar la narración de una fábula en torbellino sobre sí misma. Una semiosis, es decir, narración tiene acento, pero semiosis parece que no. Una semiosis que intercala e intercede con infinitos juegos del lenguaje, como un modo de autopoiesis, falta el acento. Autopoiesis es el concepto de Gárgola de autogeneración del paradigma de la complejidad. ¿Qué hace acá? Donde la homofonía retrotrae a la voluntad de un artista que en su proceso de producción instala lo estético expresivo como forma de autocreación. A ver, una semiosis que intercala e intercede con infinitos juegos de lenguaje como un modo de autopoiesis donde la homofonía retrotrae a la voluntad de un artista que en su proceso de producción instala lo estético expresivo como forma de autocreación. Tercer párrafo.
Su proceso lúdico pone en acto la conjunción del mito que cuenta la historia y de la ceremonia que la reproduce. Su proceso lúdico, es decir, digamos, que juegos del lenguaje, proceso lúdico, ponen en acto la conjunción del mito que cuenta la historia y de la ceremonia que la reproduce. La ceremonia que la reproduce es la ceremonia, no sé, del arte, pero no la reproduce. Porque es digamos, el mito que cuenta la historia. Benito Laren rompe esa unidad, 2 puntos. Como juego de acción, deja caer el mito y conserva el ritual, pero como juego de las palabras elimina el rito y deja sobrevivir el mito. Benito Laren rompe esa unidad. Como juego de acción deja caer el mito y conserva el ritual. Es decir, todo queda, es decir, es vaciado el ritual de significado. Ahí estamos de acuerdo, si entendemos a lo que hace Benito Laren como ritual o la coronación de Amalia Muedo como una coronación en serio. Pero como juego de palabras elimina el rito. Ahí me pierdo. Y deja sobrevivir el mito. Ahí me perdí. No sé, no lo entiendo nada. Quizás se trata, en Benito Eugenio Laren. Eugenio está sacado de la canción de Mis queridos mecanos de Eugenio Salvador Dalí, atención, de la autofundación de una estética que ficciona lo sublime del pequeño dato ordinario de cada componente de la vida cotidiana para convertirlo en lo extraordinario de una verdad inventada. Bueno, así empezamos, vamos a ver un poco la muestra de Laren, por ejemplo, fíjense, hay como Jules Solar, ¿no? En la cabala judía, no se aclara que es judía. Una muestra tan mala en un contexto institucional de una colección, de una de las principales colecciones del país, con Peter Bruegel y Renoir, en realidad nos hacen focalizar nuestra atención en la persona que hace las veces de anfitriona de Benito Laren, que es Amalia Amoedo, la nieta de Amalia Lacroze de Fortabat, la creadora del museo. Y de hecho la participación de Amalia Amoedo en todo esto no es menor, porque en ocasión de la inauguración de la muestra hubo una performance en la cual Benito Laren era coronado por ella, vestida con un traje dorado. Y en el blog inmediatamente reaccioné, es decir, en un momento delicado socialmente del país, que una de las mayores herederas, de las más grandes fortunas del país, actúa de esta manera, es no un tanto, sino muy indecoroso. Y esto es algo que se lo dije, y esto es algo que la llamé imbécil. Ella me dio el pésame por la muerte de mi madre, y yo le pedí disculpas por haberla llamado imbécil, pero de ninguna manera retiro mi crítica al modo en que se presenta. Pero acá estamos hablando de arte, no de conductas, y lo cierto es que esa performance en realidad, luego sumado a mi experiencia de la muestra, me hizo pensar en una suerte de estetización del fracaso y la consideración del éxito como un trauma. Esto en un contexto de un gobierno macrista, ¿no? Es decir, que una de las más grandes herederas se asocie a un proyecto de este tipo. Yo creo que porque es un modo de exorcizar su propio miedo a tener que estar a la altura de las expectativas de su abuela, convierten a toda esta reflexión en cuál es el arte para estos grandes coleccionistas o estos grandes bolsillos del arte argentino. Y evidentemente en este caso el arte está sirviendo como una suerte de instrumento
terapéutico para justificar un lugar desplazado en la sociedad a pesar de los recursos heredados. Es decir, yo creo que más allá de todo, en la proliferación de la brillantina y de la infantilización y una tendencia en la muestra de Laren a congelar el tiempo. Es decir, hay algo, es muy difícil pensar en esta muestra como el proyecto de alguien que durante 20 años se limita a una exploración tan limitada. Es como alguien que se da contra la cabeza en un proyecto que solo depende de una pose y del convencimiento de que esa pose no es un tipo de rechazo dadaísta al statu quo con un proyecto de superación social, sino que es un acto, claramente, con la coronación por parte de la heredera vestida de oro, profundamente retrógrado y con mucha pulsión de muerte. Es una muestra en este momento de la Argentina. Estoy pensando en La Nata y estoy pensando en su charla con Grabois y con el Polaquito. Es una muestra que huele a podrido. Yo lo que diría es cómo llegamos a esto. ¿Cómo llegamos a Benito Laren artista? Y mucho menos una retrospectiva.